acerca de lo que significa React.js, cómo se puede utilizar, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades también. Bueno, es una de las librerías que más se están utilizando ahí en el área front. Y bueno, aquí Miguel nos va a hacer un pequeño repaso y nos va a contar en el fondo por qué nos conviene especializarnos en esta área. Y bueno, también haciendo una pequeña demostración de cómo se puede hacer ahí que era un formulario, Sí, un Miguel, formulario reactivo, sí, formulario reactivo, eso mismo. con hooks, sí. Genial, genial. Bueno, entonces, si te parece, Miguel, podemos dar inicio a esta sesión y nos puedes contar todo acerca de React. Sí, por supuesto, ya, comencemos. Bueno, como bien dijo Claudio, mi nombre es Miguel Chamorro, acá director académico de Scala y encargado ya de ya muchas generaciones haciendo el curso de React.js, en este caso desde la versión 16 que lo vengo dando hasta ahora a la versión 17, ¿no? Que es la última. Bueno, y en base a eso mismo, vamos a ir comentando aquí algunas definiciones propias de React para que lo conozcan un poquito, ya que seguramente la mayoría de acá lo ha escuchado, pero no sabe qué es o qué se puede hacer, ¿no? Lo primero y principal, que es React, es una librería o biblioteca del lenguaje de programación de JavaScript, basada en código abierto, diseñado obviamente para todo lo que es la creación de interfaces, no solamente tener en este caso el diseño, sino obviamente entregarle toda la programación y toda la definición reactiva que le da la librería, ¿no? React, por supuesto, fue diseñada por el equipo de desarrolladores de Facebook, la comunidad y la comunidad de software libre, y a día de hoy es la librería o framework, como se le quiera llamar, más utilizada a nivel mundial. Si bien es una librería, la gran mayoría o muchos le dicen framework igualmente porque va a poder emular todas las características propias de un framework sin ningún problema. Y así como existe React, Angular, existe también Angular y Vue y Svelte, por ejemplo, que también va sumando por ahí. Con todas finalmente, ya sea librería o framework, va a poder hacer lo mismo, ¿no? Tener el mismo resultado. Así que no hay limitantes. Eh, bueno, todas estas tecnologías trabajan en un contexto de single page application, que son estas aplicaciones web que se llaman SPA. Y ¿cuál es la virtud de esta? Es que funcionan realmente súper rápido y eficiente. Y por eso que les da una experiencia a los usuarios finales como si fuera una aplicación de escritorio. Entonces, justamente se le llama SPA porque da esa alusión a que fuera una aplicación de una sola página que va teniendo en este caso dinámicamente múltiples páginas dentro de la misma definición. Entonces, eso es súper importante. ¿Y cómo pueden lograr esto? Básicamente lo hacen en base a los componentes, que son piezas de interfaz de usuario que son reutilizables y que trabajan de forma aislada, pero dinámicamente se van comunicando con otros componentes para ir armando todo el rompecabezas para poder crear mi página, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos una definición de componente asociada a una SPA, donde aquí vemos una cierta interfaz, pero vemos que acá confluyen varios entes, ¿no? Donde podemos emular lo que son los componentes. Por ejemplo, acá estamos viendo un listado de elementos. Ahí nosotros, por ejemplo, podríamos tener un componente padre, que es el encargado de tomar la definición de los Pokémon, en este caso, para poderlos barrer y mostrar el detalle de cada uno. Entonces, por otra parte, tendríamos un componente de detalle tarjeta Pokémon o Pokémon Details, como le quisiéramos llamar. Ya eso es todo que estamos renderizando y procesando. Y le pasamos las características que tiene un Pokémon para que él pueda tomar esa estructura y en base a ello, en su componente propio, tener toda la definición del mismo, ¿no? En cuanto a diseño y con los datos que va a mostrar por pantalla, como el nombre, la ID de la Pokédex, la imagen del Pokémon y los tipos. Entonces ya podríamos tener dos Pokémones con dos componentes que estarían en este caso creado cada uno en su archivo, pero que
dinámicamente se van a poder comunicar. Y por otra parte, aquí arriba se podría esto hacer de muchas formas, pero acá tenemos una barra con un buscador y con diferentes tipos de flujos donde cada uno podría hacer o un componente propio o podría estar todo dentro de una definición de un componente que se inyecte y se visualice en la barra de navegación, en el head, ¿ya? Así que ahí tenemos algunos ejemplos de cómo poder abarcar y cómo se van comunicando los componentes. Eh, ¿Por qué en este caso es importante aprender React o por qué usarlo, ¿no? Porque, como les decía, con React, al igual que las otras tecnologías, muy completa, una librería muy completa y adecuada para todo tipo de proyectos distintos, ¿ya? Puede abarcar desde proyectos pequeños hasta después proyectos por ahí que son medianos, que los puede hacer netamente con solamente los hooks. Y ya cuando es un proyecto demasiado grande, ahí puede orientar a una arquitectura más mantenible y escalable, que no solamente trabaje con hooks, sino con manejadores de estado globales, como lo puede ser Context, como lo puede ser Redux, que son los dos más utilizados, y también hay otros como MoxB, entre otros. ¿Ya? Entonces, dependiendo de las características del proyecto, te puedes ir definiendo arquitectura y modelos de flujo que van a apuntar a una escalabilidad con una excelente performance, ¿ya? También React, aparte de acuerdo al proyecto, tú puedes adecuar una arquitectura que te permita trabajar de forma más global, para no estar pasando propiedad de un componente a otro hasta el final. También tienes ciertas conjeturas propias de React o librerías que también te permiten ir optimizando la interfaz, las cargas, el soporte de los recursos, etc. Y esto, muchas de ellas las puede hacer, de hecho, sin necesidad de usar un framework, ¿ya? Ya que muchas características son propias de la librería de React y las que vayamos necesitando las vamos a ir adecuando para poder abarcar todo tipo de estructuras y funcionalidades necesarias. Algunas definiciones o ventajas de React, que tiene un excelente rendimiento de la aplicación, y también utilizar en este caso JavaScript del lado del cliente te va a permitir adecuarte después cómodamente si quisiera expandirte a trabajar en el servidor. En este caso, por ejemplo, trabajar con Node.js. Entonces, a diferencia de otros lenguajes igual, eh, que poder trabajar en el cliente y poder trabajar en el servidor es una ventaja en lo que es JavaScript. En cuanto a legibilidad de sintaxis, para eso tenemos la extensión JSX que nos va a aumentar y entregarnos recomendaciones al momento de tipear, ¿no? Así que eso va a ser súper importante, seguir sus reglas para un cuidado del código. Y por otra parte, React es muy fácil de integrar, fácil de integrarle frameworks, en este caso de interfaz, u otras tecnologías que nos van a servir para construir nuestro proyecto. Y la curva de aprendizaje también es mucho menos empinada si lo comparamos, por ejemplo, con Angular, que es el inicio mucho más complejo, lo que te permite fácilmente en algunas semanas poderte adecuar rápidamente a su sintaxis y a su forma de trabajar. Algunas limitaciones de React es que parte siendo una librería y no siendo un framework con una arquitectura predefinida. Por tanto, vas a tener que con React tener mucho conocimiento de las librerías externas que vayas necesitando para poderlas ir agregando al proyecto, ¿ya? En cambio, por ejemplo, Angular, que ya son framework, en su definición de módulos de Node ya trae todas las definiciones propias para Angular para dedicarte más a trabajar que estar investigando qué librería necesitas. Pero eso también se puede tomar como un plus o contra, ya que finalmente con React es más liviano, por tanto es más rápido, y a medida que vayas necesitando librería externa, la vas agregando. En cambio, Angular viene bastante robusto para netamente llegar y trabajar y a ir agregando menos cosas en el tiempo, pero también tienes librerías que finalmente no utilizas, siendo mucho más pesado, ¿no? Así que son algunas definiciones que se puede hacer en comparación. También una librería que cuando tú la quieres manejar en un contexto que es intermedio y o avanzado, también toma bastante tiempo poder ir aprendiendo todo, así que es un mundo totalmente grande. Pero acá en Scala lo que tratamos es que
puedas abarcar todas las funcionalidades más importantes del ecosistema para que después te puedas, por así decirlo, lanzar a volar a cualquier proyecto que necesites abarcarlo, vas a poder hacer, ¿no? Eh, y también para los programadores que nunca han trabajado en frontend o con alguna de estas tecnologías, o que no han pasado por JavaScript también, puede ser un poco eh, complejo al inicio, sobre todo cuando ya ves características que son más complejas, como los hooks, como los manejadores de estados globales, y muchas otras definiciones asociadas, ¿no? También al principio la sintaxis se nota un poco compleja al inicio, ya que React tiene su propia forma de trabajar, a diferencia, por ejemplo, de Angular, que tiene su archivo de estilo, tiene su HTML de forma separada y tiene toda la lógica del componente, todo por separado, y esa lógica después se lleva al HTML. Acá, en cambio, React lo hace todo basado en su sintaxis de JSX, que te permite hacer esa mezcla de azúcar sintáctica para en un mismo componente poder manejar el JavaScript con el HTML y toda la inyección de estilo, ¿ya? Así que eso al principio suele confundir y te marea un poco, pero ya con el tiempo es muy amigable. En cuanto a Vale, en este caso de interés, a día de hoy el interés máximo es en Vue, que se ha ido proyectando los años, después React y después Angular. Pero en cuanto a demanda, sin lugar a dudas, sacando como el interés por aprender cosas nuevas, React sin lugar a dudas está por demás de cualquier otro. De hecho, aquí, por ejemplo, hay una zona enmarcada donde se utiliza bastante React y si se fijan está muy expandido en todo tipo de continentes, ¿no? Bueno, en cuanto a definiciones de sueldo iniciales para un desarrollador junior de frontend, o en este caso de React, por ejemplo, acá en Chile, me acuerdo de un estudio que se hizo en el año pasado y que se ha mantenido a día de hoy, la media salarial está bordeando casi 1 millón de pesos chilenos al comenzar, lo que después se va proyectando bastante bien hacia adelante, ¿no? Bueno, y en cuanto a algunas definiciones que se ven acá en lo que es el curso de React.js, bueno, aquí hay harto que aparece por acá, un montón de cosas, pero es que están resumidos acá, ¿no? Bueno, el otro está detallado, aquí está un más genérico, ¿no? Bueno, se parte primero viendo todas las que son definiciones de componentes de clase, ya que si bien ahora se trabaja netamente funcional, eso no es un mundo de colores, sino que te va a tocar darle mantención a proyectos legacy, por tanto sí o sí debes saber manejar también componentes de clase. Luego vemos todo lo que es el manejo de estados y ciclos de vida, y después todo lo que es la comunicación de componentes basado en las props. Vemos todo lo que son definiciones de rutas, navegaciones, redireccionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Después nos vamos a lo que son los componentes funcionales, que es lo moderno de trabajar a día de hoy. Y después, una vez que conozcamos los componentes funcionales, ya empezamos a ver cosas ya complejas, ¿no? Como los hooks, vamos conociendo todo tipo de hooks, pues, partiendo por los que siempre se utilizan, que useState, useEffect, y después vamos conociendo otros, useContext, useRef, etcétera, ¿no? Vemos todo lo que es un consumo de API, que es lo que más hace un frontend, justamente, y después vemos los manejadores de estado globales, de forma detallada, tanto Context como Redux, que son los dos más utilizados en el mercado. Y después vemos todo lo que son las buenas prácticas de optimización, de distribución, de code splitting, de renderizado, configuración personalizada con Webpack, Babel y todas sus conjeturas, para después hacer el deploy, en este caso en la nube. ¿Ya? Así que ahí aprenden toda esa configuración desde cero para optimicidad. ¿Ok? Y después, obviamente, se pasa a una etapa de postcurso, una etapa de aprobación y certificación, donde para eso tienen un mes donde el profesor entrega la pauta, los alumnos lo elaboran y en base a eso obtienen su certificado por la academia y su insignia profesional de validación. ¿Ya? Así que obtienen esas dos credenciales profesionales.
Bueno, y luego de esa etapa también viene lo que son el acercamiento a estas agencias de reclutamiento que, de acuerdo a los perfiles que vayan necesitando, se conectan con los alumnos que se hayan certificado, se comunican con ellos y van pasando etapas de entrevistas, ¿ya? Con empresas del rubro. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el certificado que nosotros entregamos, ya sea de Node, de React, de todas las tecnologías. Y por otra parte tenemos la insignia digital. Bueno, acá Claudio, no sé si quieres comentar un poquito de esta parte, ¿no? El área comercial, antes de seguir avanzando. Bueno, sí, chicos, tenemos dos fechas programadas para lo que para este año sería el 25 de octubre y la siguiente sería para el próximo año, en enero, el 2022, el 10 de enero. Son las últimas dos fechas de React, entonces la más cercana sería para el 25 de octubre. Actualmente estamos a un 20% de descuento, pero por el tema del Día del Programador, del Día del Programador estamos haciendo yo creo que vamos a lanzar una súper oferta, así que por ahí le estamos dejando un formulario por si se quieren ahí preregistrar, pueden anotarse y bueno, ahí les va a llegar la primicia de la oferta para que se puedan ahí inscribir a este curso con Miguel, que va a estar al mando de esa certificación. Perfecto. Así es. Muchas gracias, Claudio. Bueno, en respecto a la información académica, ¿cierto? Tenemos certificado de insignias digitales. En cuanto a la hora de los cursos, son 30 horas lectivas. Tenemos también que son 12 clases, por tanto son 6 semanas. Y como dice Claudio, tenemos dos ciclos cercanos, uno en octubre, el 25, y el otro ya para el siguiente año en enero, el 10 de enero. Y respecto a las clases, son los días lunes y miércoles. Y acá tenemos los horarios de 7 a 9 y media de la noche en horario Chile. Ya en algunos otros países como México y Colombia sería de 5 a 7 y media. La modalidad son clases online donde se hace todo en vivo, tanto la interacción con un alumno como todo lo que se vaya programando. Y a su vez se graban para que en caso de que no puedan asistir a alguna clase se le hace ya la grabación y ustedes la puedan descargar y visualizar todas las veces que quieran, ¿no? Y el proyecto final también, obviamente, pueden preguntar y hacer consultas tanto al profe como al ayudante respectivo. Para cualquier información que ustedes necesitan, si es del área comercial, tienen a Franco Haddad. Y cualquier duda y demás de los cursos, del contenido como tal, ya sea de RIAC o de cualquier otro curso, se pueden comunicar conmigo y yo les puedo resolver todas sus dudas, también de la metodología, etcétera. Ahí lo podemos conversar, ahí está mi correo y está mi número, ¿ya? Así que eso sería en este caso, compañeros. Ahora, no sé si tienen alguna duda en este momento, antes de pasar a la demostración de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Así que ahí me comentan si tienen alguna. Si tienen alguna consulta pueden dejarlo ahí en el chat o bien levantar la mano y bueno, hacerlo ahí directamente. Pero la idea es que bueno, ahora veamos un poquito qué podríamos hacer con React y bueno, sería un poco el tipo de proyecto que estaríamos haciendo, ¿no? Nosotros hace poco terminamos ya la generación que venía de julio, ahora están en fase de proyecto y quizá ahí, Miguel, podrías comentarle acá a los chicos que están conectados qué es lo que están haciendo, de qué se trata el proyecto final y cómo se lleva ese proceso. Sí, bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrarle un poquito lo que vamos a hacer ahora. Ya, lo que vamos a hacer ahorita va a ser un ejemplo bastante práctico de cómo poder trabajar con un formulario reactivo con React basado en hooks, ¿ya? Y cómo nosotros le podemos pasar validaciones que se permitan ir activando a medida que nosotros vayamos trabajando. Entonces, aquí nosotros tenemos un formulario justamente, y la idea es, como están acá, que se vayan marcando lo que son las validaciones que se necesitan para que estén todos los campos correctos, habilitados y poder enviar el formulario.
Entonces, en base a eso mismo, vamos a emular esto haciéndolo paso a paso y viendo cada una de sus definiciones apoyadas en lo que son los hooks, que son las funciones de React que nos permite ayudarnos en bastantes procesos que necesitemos. Y después de eso voy a mostrarles cuál es más o menos la pauta que los alumnos tienen que seguir para poder obtener lo que es la certificación de React, ¿no? Entonces, lo primero, voy a venir por acá, voy a ir aquí en la carpeta, y en esta parte donde dice el curso, vamos a abrir aquí una carpeta, y dentro de esta vamos a crear en este caso un proyecto de React desde cero, para poder emular lo que necesitamos. Entonces aquí tienen dos formas de poderlo hacer. Si ustedes tienen instalado de forma global React, pueden hacer aquí crear React app y ponerle acá form with hooks, por ejemplo, el nombre del proyecto. Y por otra parte, si ustedes no tienen instalado React de forma global y lo quieren ir a buscar a internet para poder ejecutar este comando de crear React app, ustedes tendrían que utilizar acá el npx, ¿ya? Entonces, muchas veces lo van a ver así, muchas veces lo van a ver de esta forma, ¿ya? Así que pueden utilizar en este caso cualquiera de los dos. En este caso voy a dejar la habitual que utilizo yo para ahorrarme escribir esas 3 letras, ya que yo tengo instalado React de forma global en mi sistema. Si lo quisieran instalar de forma global, tienen que hacerlo con permiso de administrador, ya sea con sudo o en este caso si son Mac o Windows acá. Y si lo hubieran querido instalar ustedes de forma global, hubieran tenido que hacer acá, de acuerdo a su gestor de paquetes, ya que pueden utilizar YARN o NPM, ya dependiendo de cuál tengan instalado, hubieran tenido que hacer npm install, instalación global, en este caso de create vía app, ¿no? Eso o con yarn, que sería yarn at global de React app, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, eso. Si ustedes no quieren trabajar con NPM y la acomoda más trabajar con Yarn, también NPM lo tienen que instalar, o sea, Yarn instalado de forma global, npm install global Yarn. Y con eso sobrescriben su gestor de paquetes por Yarn, ya que son las dos alternativas que existen. ¿Ya? Luego de esa definición, para quien no lo supiera, vamos aquí a ponerle React hook form with hooks, ¿ya? Que en este caso esa es la librería que nosotros vamos a utilizar, React hook form. Existen dos alternativas para poder trabajar con formulario reactivo en React. Una es con React hook form y otra es Formic and You. Ya son esas dos alternativas que ustedes tienen. En este caso vamos a utilizar React hook form, que es como la más sencilla y amigable, sobre todo cuando estás partiendo con formulario reactivo, ¿ya? Entonces vamos a ponerle aquí Enter para que me empiece a generar toda la definición de estructura de lo que es un proyecto base de React, ¿no? Para después poderlo abrir en el Visual Studio Code o cualquier editor de código que ustedes trabajen, ¿no? Así que esperamos acá. Si se fijan aquí, en vez de que me salga NPM, me sale YARN, porque justamente yo hice ese cambio hacia YARN. Bueno, para quien no sepa las cosas que están pasando en este momento, se están instalando acá los paquetes y va a demorar algunos minutos, y acá se están instalando todas las definiciones base. El Create React App Template, que es la definición de template base en la que se sustenta la aplicación inicialmente. Tenemos los scripts de React que nosotros podemos ejecutar. Tenemos React como tal y React DOM, obviamente, para la manipulación de todo lo que es los elementos de la interfaz, ¿no? Todo lo que pasa ahí. Y acá toda esta información que va saliendo acá son información y notificaciones de advertencias de librerías que fueron cambiando a nivel estructural interna del ecosistema, ¿ya? Así que no se preocupen, que no son errores, son solamente información y recalcar ciertos módulos que fueron cambiando, ¿ya? Así que
Una vez que termina esto, debería salir una información donde se te aparezcan los comandos base que tú puedes ejecutar. Y después de eso te va a decir que navegues a tu proyecto como tal, y ahí puedas comenzar a trabajar y abrirlo en el Visual Studio Code, ¿no? Así que eso, compañeros, por ahora. No sé si alguien tiene alguna duda de estas definiciones base de React por el momento. O hasta ahí vamos bien. Por el momento todo ok. Así que, bueno, si tienen alguna duda respecto a cómo va a ser esta certificación o qué vamos a estar viendo, pueden hacerla también ahí por el chat o levantan la manito y ahí conversamos también y nos cuentan un poquito de sus consultas. Entonces se demora un poquito, unos minutos, unos 3 minutos. Pues. Y ahí se demoró menos que otras veces, de hecho. Así que bien. Bueno, acá una vez que termina esto, te dice que dentro de tu directorio tú puedes ejecutar los siguientes comandos. Y aquí salen algunos, por ejemplo, Yarn Start, que es para levantar el servidor de desarrollo, para que te lo abra en el navegador. Yarn Build, para generar el bundle, que es el empaquetado de archivos estáticos para producción, correr test, entre otros, ¿no? Y por otra parte, te dice acá, nosotros te sugerimos para que tú empieces a codificar, que navegue a tu proyecto, a tu carpeta de tu proyecto y después levante el proyecto para que veas lo que se genera en el navegador, que se visualiza. Y acá un feliz hack. Entonces vamos a seguir acá la directriz que me aparece aquí. Entonces vamos a copiar acá el proyecto, navegamos su carpeta y después lo abrimos acá en el Visual Studio. Ya. Ahí ya lo tenemos abierto. Y por otra parte, para quien no conozca React, ¿qué es lo que se visualiza al levantarlo? Es lo siguiente. Acá se corre este script para levantar el servidor de desarrollo. Y aquí esperamos un poquito y se va a levantar una interfaz referente al componente app, ¿ya? Que es el componente padre de toda la aplicación. Entonces, aquí esperamos para que vean la interfaz. Bueno, yo tengo otro proyecto levantado. Justamente quería mostrarles esta parte, que si ustedes tienen ocupado el puerto por defecto de React, que es el 3000, aquí te va a salir una sugerencia que si lo quieras levantar en otro puerto. Entonces acá tú le pones yes, enter, y te lo levanta en otro. En cambio, por ejemplo, en Angular, tú no lo puedes hacer así de fácil, sino que tienes que especificarle otro puerto directamente dentro del proyecto. Entonces acá es mucho más fácil. Entonces, aquí lo tenemos. Si ustedes le quisieran especificar, en este caso, un puerto en específico, acá ustedes siguen aquí y le dicen port. Aquí le ponen otro, por ejemplo, 3002, y acá le ponen y ejecutan en este caso el script, ¿ya? Aquí ustedes lo dejan manipulado respecto al puerto que ustedes quieran ocupar, y no el que te da por defecto. Entonces aquí tú le puedes especificar uno de esta forma. Modificamos el puerto al 3002 y ejecutamos el script, el comando. Eso en caso de que no lo supiera. Vamos a dejar eso ahí. Perfecto. Entonces esto es lo que se ejecuta justamente el componente del app, que es acá estaban justamente todos estos scripts, que era lo que les explicaba. Y por acá tenemos aquí en source, que es todo el fuente del proyecto. Y acá tenemos el componente app, que es justamente el que se está renderizando. Acá tenemos un componente funcional de React. Y acá justamente tenemos el div, tenemos el header, tenemos la imagen ahí con el logo. El que tenemos acá. Y acá el párrafo, que está aquí abajito. Y después tenemos una referencia hacia la documentación de React en una nueva página. Aquí me va a la documentación. Y React en este momento va en la versión número 17.
que es justamente la que yo tengo aquí. React 17. Perfecto. Eso. ¿Qué más tenemos acá en la estructura de React? Explicando algunas cosas. En el curso obviamente lo vemos todo lo más detalle posible. Pero acá un proyecto de React tiene una carpeta pública con todos los recursos estáticos, donde acá tenemos un HTML. Este es el HTML que se genera justamente al momento que se renderiza el proyecto. Porque justamente tiene acá la definición de un elemento. Y ese elemento justamente hace referencia acá a nuestra aplicación. Si nos vamos nosotros acá al index.js, aquí nosotros vamos a tener inyectado el render que se genera hacia el DOM. Para ejecutar el proyecto tenemos aquí la definición del componente padre, justamente que sustenta todo, ya que en ese componente app es donde nosotros después definimos todo lo que son las rutas de nuestras páginas. Entonces, justamente acá está definido para su renderización manipulada por el DOM. Y como vamos a hacer acá un renderizado hacia el DOM, tiene aquí una referencia de un elemento, que es justamente el root, que va acá dentro de la definición del body de este HTML. ¿Ya? Así que ahí se hace toda la vinculación. Eso. Y acá tenemos otro tipo de cosas, siendo acá lo más importante, su archivo de estilo, CSS componente, un archivo test, el logo, un test global, y acá un report web vitas, que es un nuevo archivo que se agregó en la última versión de React, que es para monitoreo de analytics. ¿Ya? Y que anteriormente acá venía uno que se llamaba Service Worker, que era para PWA. Entonces, ahora hay que agregarlo, y antes ya venía acá, ¿no? Acá en la definición del index, ahora viene report web vitas, antes venía acá Service Worker. ¿Ya? Son como algunas definiciones anteriores de la versión 16, que sigue siendo la versión más estable, ya que la versión 17, como salió hace poquito, tiene algunas definiciones o issues o warnings hacia ciertas otras librerías externas que todavía no tienen compatibilidad con la 17. Entonces, si tienen la 16, les recomiendo para proyectos trabajar con la 16 por ahora, mientras se normaliza la 17 de arriba. Eso. Y para cambiar la versión, obviamente tendrían que desinstalar esta, removerla del proyecto e instalar la versión 16. ¿No? Entonces justamente hay comandos para poder eliminar, como son en este caso con John remove, y acá el número de la librería, y con npm sería npm uninstall. ¿Ya? Tienen que desinstalarla, porque si ustedes la sacan de acá, eso va a seguir persistente en la definición de los módulos de Node. Entonces, necesitan, si ustedes lo extraen por comando, lo sacan de acá y lo sacan también de no modus, y después le instalan la versión correspondiente en sí. ¿Ya? En el curso nosotros utilizamos la 17 porque los proyectos que trabajé para el curso están adecuados a esa versión específica, y también le añadí las versiones de las librerías que son compatibles con esa versión. Así que no hay ningún problema en trabajar con la última. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Algunas otras definiciones que son importantes. Ustedes se pueden preguntar cuál es la diferencia de NPM con Yarn, aparte de algunas diferencias en la sintaxis de los comandos. Cuando trabajas con NPM, se te genera acá un registro gráfico como este de todo lo que son las dependencias y todas esas definiciones que apuntan hacia la web. Entonces acá ustedes tendrían un package log, en este caso en formato JSON con si fuera NPM. En cambio acá nosotros tenemos un yarn.log. Ambos van generando todo ese versionamiento y definición de dependencias. En este caso, en el yarn log, es mejor que el package log del NPM, porque este archivo autogenerado, todo lo que es el procesamiento de nuevas dependencias que se agregaron al proyecto y la eliminación justamente de esa misma, toda esa persistencia,
el yarn lo hace un poco más rápido, ¿ya? Entonces el refresh de esa librería en su proyecto es mejor. Así que eso es una pequeña ventajita, ¿no? Eso netamente. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros, vamos a instalar aquí unas dependencias que necesitemos de acuerdo a este React Hook Form para poder crear formularios reactivos. Entonces, nos vamos a venir por acá, voy a abrir acá, React Hook Form, para que conozcan en este caso su documentación. Dice acá React Hook Form. Eso trabaja con validaciones de formularios con React de manera simple. Y acá está justamente su documentación necesaria, ¿no? Tiene aquí su API, donde acá tienen diversos hooks que están disponibles. Su versión última es la 7. Y aquí en Get Started tienen acá toda su documentación aquí con un menú de lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Manejar errores, validaciones, trabajar con TypeScript, ejemplos, etcétera, ¿no? Manejar los campos, etc. Y acá te dice que lo puedes instalar con npm, con el nombre acá de la librería. Mismo caso con Yarn, que sería igual. Entonces, acá por ejemplo tiene algunas definiciones de hooks, por ejemplo el useForm, y acá tiene una cantidad de propiedades que se pueden estructurar de ese hook para poderlas trabajar. Para el registro de validaciones, para manejar los envíos, para generar en este caso observadores para monitorear el valor actual de una propiedad y los errores como tal, ¿no? Así que justamente son los que nosotros vamos a utilizar. Entonces acá vamos a hacer aquí ya y aquí si ustedes le quieren añadir una versión específica, en caso de que tengan algún problema con la última y no sea compatible, ustedes le pueden añadir una arroba y especificarle una versión que sí sea compatible en este caso con su sistema, con su versión de React. Entonces aquí yo voy a instalar una con la que fue con la que hice el proyecto y le voy a poner aquí Enter. Entonces acá se empieza a generar toda la definición del paquete para adecuarlo a nuestro package JSON y al node módulo. Perfecto. Vamos a limpiar aquí el Mac con clear y acá con CLS. Vamos a ir acá al package JSON. Y aquí justamente tenemos el React Hook Form ya instalado. Perfecto. Una vez que tenemos eso, ya podemos cerrar aquí nuestro paquete JSON. Y vamos a cerrar esto que tenemos acá. Y vamos aquí a cambiar esta definición de estilo de CSS que viene acá para la app. Entonces vamos a sacar esta parte de aquí y la voy a reemplazar por un archivo que tengo acá, ya que es como mucho estilo que utilicé acá para el proyecto, perderíamos mucho tiempo, ¿no? Entonces voy a tomar toda esta definición de esta hoja de estilo, la voy a copiar y la voy a pegar aquí, ¿no? Para ceñirnos lo que es la funcionalidad más que en el estilo, ya que era bastante. Una vez que tenemos eso, vamos a irnos aquí al index CSS, esto lo vamos a sacar, que no lo vamos a utilizar, y ya con eso estamos ok. Por otra parte, vamos a volver aquí al index JS, donde acá podemos sacar definiciones que no necesitemos. Vamos a sacar aquí el apartado de analítica, y ya lo otro lo podemos dejar igual. Y lo guardamos. Vamos a sacar aquí. Y ahora nos vamos a ir a trabajar justamente acá a nuestro componente funcional. Entonces, bueno, acá tenemos el return, donde se renderiza todo el contenido del componente. Esta definición la vamos a sacar, ya que no es lo que nosotros vamos a querer mostrar finalmente. Y aquí vamos a ir añadiéndole toda la lógica correspondiente de lo que necesitemos. Justamente, también la definición asociada acá de este logo, tampoco la vamos a utilizar, así que
para afuera. Entonces, ¿con qué vamos a partir en este caso? Vamos a dejar este archivo de estilo ahí. Vamos a bajar. Y aquí vamos a hacer import React, coma. Y acá vamos a hacer from React. Aparte de tener aquí la definición de React, de la librería de React, vamos aquí a dejar una estructuración porque yo puedo extraer acá definiciones que no son por defecto de esta librería. Entonces acá podría irlas separando por cómo. Una de las cosas que vamos a sacar de la librería va a ser en este caso un hook, que en este caso es useRef, para poder apuntar a referencias de elementos del DOM, ¿ya? Entonces aquí tenemos un hook. ¿Por qué es un hook? Porque es una función que parte con el nombre de use, ¿ya? Los hooks siempre tienen esa definición anteponiéndose al nombre, ¿no? Por otra parte, de acuerdo a la documentación de React Hook Form de acá, para poder utilizar acá, usar un formulario con React Hook Form, tenemos que hacerlo por medio del hook de useForm, que viene de React Hook Form, obviamente. Entonces, vamos a dejar aquí de React Hook Form, y aquí vamos a extraer otro hook, que es useForm. Y ya tenemos en este caso esa definición. Una vez que ya tenemos eso, vamos aquí a la definición del componente funcional. Vamos a verlo así. Y acá podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá una estructuración, en este caso de ese hook, de useForm. Y como salía la documentación, yo acá puedo destructurar definiciones que vengan del useForm. Entonces acá puedo, ¿cierto?, trabajar con el register. Puedo en este caso también trabajar con el handleSubmit para el envío. Puedo utilizar también el watts para monitorear el valor actual de algún valor de algún campo para después, por ejemplo, compararlo con otro. Entonces, lo podemos utilizar y por una parte tenemos el manejo de errores, ¿ya? Y ahí ya tenemos estructurado todo lo que nosotros podemos utilizar. Por otra parte, aquí voy a definir una constante que le voy a llamar password y voy aquí a pasarle una referencia. Entonces, voy a tener aquí un useRef para crearle una referencia a ese password y a ese password, una vez que nosotros le agregamos una referencia, puedo utilizar aquí su current y ese current me va a permitir poder apuntar a su valor actual donde nosotros lo estemos referenciando. Y para poder monitorear ese proceso, para poderlo monitorear esa propiedad, nosotros aplicamos aquí un watts. Y aquí a un watts le paso el nombre. Ahí le damos una referencia para ir monitoreando el valor actual del paso. Luego de eso, vamos a dejar aquí una función que le vamos a poner un submit para el envío, de acuerdo a una data que vamos a manejar, que va a ser la data con el cual creemos nuestro formulario. Y acá le vamos a dar función de flecha llaves. Y acá, cuando nosotros mandemos la data, vamos a crear aquí un console log para poderla visualizar. Aquí paso la data, pero vamos a hacerlo mejor con llave valor. Llave, data y el valor que va a ser data. Va a ser los datos del form. Perfecto. Por otra parte, vamos a necesitar por acá en lo que vamos a renderizar. Vamos a crear aquí una etiqueta de formulario. Y a esta etiqueta de formulario vamos a definir aquí su evento onSubmit, que va a ser manipulado el envío por medio de acá de la definición de formulario, que es el handleSubmit. Y el handleSubmit le pasamos acá el envío. Vamos a pasarle aquí la definición del onSubmit. Perfecto, con los datos. Y después lo visualizamos por consola cuando se mande el form. Perfecto.
como lo tenemos en este caso por acá. Correo. Y acá vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se va validando, ¿cierto? Que no hacen más. Entonces, mismo caso acá. Requerido. Y aquí me va validando la expresión regular. Así que todo eso está controlando. Entonces aquí voy a pasar nuevamente el valor correcto. Lo tenemos aquí. Aquí me accede de un máximo de caracteres. Así que voy a cambiar. Ahí ya pasó. Y acá vamos a darle. Ahí ya cumple. Abrimos la consola. Le ponemos enviar. Y acá tenemos cierto llave de valor. Con data y los datos que yo le paso. Así que está perfecto. Entonces me voy a venir por acá. Y vamos a dejar aquí los labels. Vamos a dejar allí. Esto lo dejamos. Y acá le voy a poner email. Y aquí abajito vamos a dejar swing. Y acá le vamos a pasar el nombre. Vamos a poner nombre del import, email. Aquí le vamos a dar un tipo email. Y por acá vamos a generar su referencia. Entonces aquí su referencia va a tener el registro de todo lo que son las definiciones de los campos, de sus validaciones. Entonces vamos a tomar aquí, vamos a generar un registro para mis campos. Entonces voy a, para este campo en particular, entonces tomo acá register, mejor lo escribo, register, y acá le pasamos una estructura acá con las definiciones para el email, para este campo. Entonces acá le voy a decir que sea requerido, true, y le voy a acá añadir otra, y le voy a pasar aquí una definición de un patrón, que va a ser una regla de validación. Entonces acá yo puedo pasar una definición para validar el correo, que sea un correo válido. Entonces, como yo no me sé esa expresión regular, me voy a venir aquí al otro que había creado, y la voy a tomar, esta, y la voy a dejar por acá. Entonces ahí le paso la expresión regular, y esto lo podemos subir. Luego que tenemos esa definición con el registro de validaciones, yo puedo venirme por acá, y acá puedo manipular los errores. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces tomo acá la definición de errores, el uso aquí de formularios, de full form, lo paso por acá, errors, y acá podemos empezar a trabajar en base a los errores que se gatillan. Entonces, podemos decir acá, si tenemos error, en este caso en el campo email, entonces vamos agregando y esta otra, y esta otra, de acuerdo a las definiciones que nosotros tengamos registradas acá. Entonces, después tenemos el nuevo progresión email y errors.email. Si yo quiero apuntar, por ejemplo, a las validaciones de esta o de esta otra, tengo que hacer errors, apunto al campo y después hago un type. Y con eso ya le puedo decir que sea idéntico a algo. En este caso, si es de required, ¿ya? Y acá le puedo dar otra. Entonces podemos acá personalizarle un mensaje. Entonces acá podemos dejar un párrafo y acá le podemos decir this name field is required. Y ahí en este caso tenemos esa definición. Podemos copiar esta. Podemos dejar aquí abajo y esta la podemos modificar. Acá creamos otra definición de error. Por ejemplo, si tenemos error en este caso en el email y el tipo en este caso no es required, sino que es un error asociado a la expresión regular del patrón que nosotros le pasemos, entonces vamos a hacer algo.
esto acá para que no quede tan largo. Lo vamos a bajar. Y aquí le vamos a poner este email not format valid, no tiene un formato válido y este debe contener must be contain el arroba, ¿ya? Y en este caso tenemos esa definición. Y ahí tenemos en este caso ese la primera definición para, en este caso, el email. Vamos a ver por acá si se está visualizando esa parte. Vamos a levantar aquí el proyecto que lo habíamos bajado para instalar las librerías. Y lo veis. Okay. Y por ahora lo tenemos, todavía no tenemos nada porque nos faltan conjeturas todavía asociadas al fondo, ¿no? Pero por ahora tenemos esa definición. Ya tenemos entonces la definición para lo que es el email y vamos a tener que hacer las demás. Entonces aquí pasar, por no hay que crear el label. Acá le voy a poner, después venir el nombre. El nombre. Y aquí le damos name. Y aquí abajo hacemos input. Y acá empezamos a trabajar justamente con él y le hacemos aquí el name. Hacemos el name. Y aquí le vamos a dar una referencia y en esta referencia es donde nosotros registramos aquí la validación. Register y acá le decimos required true. True. Y acá le vamos a poner coma y aquí le vamos a dar un max length, un máximo de caracteres y le vamos a poner 10. Una vez que nosotros tenemos esa definición, esta parte, y eso está ahí bien. Entonces, luego de que tenemos eso, vamos a dejar aquí nuestras llaves y decimos si hay errores en el main, entonces le vamos aplicando otras cosas. Entonces vamos preguntando errors.main.type, es idéntico en este caso a requiere. Entonces hacemos en este caso algo. Voy a venir por acá y vamos a definir aquí nuestro párrafo y aquí le vamos a poner this name file this required. Ese, vamos a copiar este otro. ¿Sí? Y aquí lo hacemos pero con el otro tipo de validación. Debería ser max 20h y acá le vamos a poner como mensaje your input excede el maxi, ¿cómo está en inglés? Maximum vamos a ahí, vamos a formatear. Ya tenemos en este caso el otro campo, pero todavía falta. Ya. Eso, okay. Por otra parte me viene quedando el password, entonces vamos a copiar este mismo. Vamos a dejar aquí, ahí le vamos a poner password. Y las otras definiciones se las vamos a ir cambiando. Entonces aquí le vamos a poner password. En este caso de password. Y seguimos trabajando con esto. Y estas las vamos a dejar, se las vamos a dejar todas para el lado. Entonces aquí en el ref
tenemos que empezar a añadirle sus conjeturas. El require se lo vamos a mantener y acá le vamos a dar un min. Acá le vamos a poner 6. Por otra parte, aquí le cambiamos esta definición, the errors password. Bien. Password. Y vamos a hacer el del require. Lo vamos a dejar así, que el nombre de este campo es requerido. Y por acá le vamos a cambiar este mensaje. Vamos a poner password debe tener, ¿cómo está en inglés? Al menos, list. Aquí este es England. Y acá es y ahí tenemos esta definición para este campo. Y por otra parte nos vendría quedando la definición del otro del confirm password. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a hacer a bonito porque tiene algunas definiciones diferentes. Entonces, vamos a crear el label. Aquí, confirm password. Confirm. Y acá vamos a meter su input. Aquí le vamos a dar el tipo. Password. Vamos a dar el nombre. Vamos a poner password. Confirm. Y acá dejamos el registro de validación. Entonces, aquí vamos a hacer register. Pasamos su estructura. Entonces aquí vamos a decir que es definido. Y acá, si nosotros le queremos añadir una validación personalizada, aquí una definición de validación. Y esta definición de validación recibe algo. En este caso, va a recibir aquí un parámetro que va a ser un value. Y en base a ese value, nosotros vamos a, en este caso, hacer lo siguiente. Entonces, este value que nosotros vamos a pasar para el password confirm, la idea es que en este caso haga un match y que sea idéntico al password. Entonces, para yo poder en este caso estar escuchando, como lo hacíamos acá, y estar constantemente, en este caso, validando este tema, que se fijan, estar constantemente validando y escuchando el valor actual del password. Como nosotros le generamos una referencia y lo estamos escuchando constantemente, podemos hacer ese validar acá y estar preguntando por el match a medida que vaya cambiando el valor actual del password. Entonces aquí hacemos por el password punto lo que teníamos en este caso acá a la escucha, en la referencia al campo del password. Perfecto. Entonces lo subimos ahí y queda perfecto. Metemos un poco y ya vamos teniendo los campos. Y aquí abajito vamos a pasarle sus validaciones de error. Entonces vamos a copiar estos dos. Y aquí le vamos a pasar errors. Y aquí también. Y aquí el require está perfecto. Y aquí le vamos a cambiar esta. Le vamos a poner cambiar esta. Dejar
un poquito diferente. Vamos a poner requiere. Y por otra parte acá le vamos a cambiar y le pasamos de passwords do not match. No hacen match. Acá tenemos que pasar password confirm. Aquí también. Y esta es definición no de Minglen, sino de validez. Esto. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a dejar aquí lo que es la definición en este caso del input, en los que nos estaría justamente faltando. Entonces aquí vamos a hacer input. Vamos a traernos por acá. Entonces vamos a hacerlo aquí. Este input le vamos a decir que de tipo submit, de tipo envío. Y acá le vamos a dar un style. Y top. Acá le vamos a dar píxeles. A ver cómo quedó. Vamos a dejar en video igual. Y vamos a poner acá enviar. Vamos a ver. Nos había reseteado bien los cambios. Entonces ahí lo traté de enviar. En este caso me está controlando acá que todos son requeridos. Vamos a probar aquí esta parte, mientras voy escribiendo. Sí, me dice que no contiene el arroba. No sé, le voy a agregar acá. Perfecto, está ok. No puedo enviar todavía. Ya que no se están cumpliendo las validaciones todavía. Acá el nombre requerido. Voy a ponerle este y ahí me está diciendo que excede el dato. Perfecto, ahí le pongo Miguel. Ahí sí lo pasa. Y acá vamos a pasarlo acá a una definición. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, ¿cierto? Me tiene que tomar 6 por lo menos. Así que está ok. Y ahora lo voy a poner acá. Dice que requerido. Voy a poner acá. Perfecto, ahí no hacen más. Okay. Si lo escribo bien, lo pasa. Le ponemos a enviar. Y ahí tenemos en este caso la data que se envía, ¿cierto? Y ya la estamos mostrando en este caso por consola. Así que ya tenemos ok lo que es el ejemplo de lo que tenemos preparado para hoy. Así que ahí estamos. Perfecto. Y este es un ejemplo
que ustedes pueden manejar para lo que es la definición de formularios reactivos con React. La otra opción que ustedes tienen es hacerlo con Forming. Los formularios con React. Y acá crean 2. Y acá también tienen toda esta definición. La tienen que agregar y todas estas definiciones. Y acá también tienen todo tipo de ejemplos, definiciones de form, de sus hooks para poder crear el formulario, para definir, en este caso, crear campos, manejar contexto, de referencia, etc. Y esta se apoya de una librería que es Loop para poderlo hacer. Así que eso sería en este caso Claudio. Nos salió todo impecable. Perfecto, súper bien, gracias Miguel por la demostración. Bueno, cualquier duda, consulta la pueden ir, o sea, dejar en el chat, se la podemos responder. Igual muchos de los que estaban conectados al parecer eran, o sea, principiantes, ¿no? No habían trabajado antes con React, así que bueno, ahí le dimos como un buen panorama de cómo se trabaja, digamos, con estas librerías. Y de cualquier manera, bueno, este curso, si quieres, bueno, ahí podemos repetir un poquito las fechas. Comenzaría el 25 de octubre, me parece que es. Sí. Y contempla, bueno, estas 30 horas intensivas de esta librería, y luego vendría el mes de proyecto con mentoría docente, ¿ok? Son clases en vivo y todas las clases quedan grabadas en una plataforma para que ustedes la tengan disponible. Y bueno, además ahí pueden también conectar a través de entrevistas laborales luego con nuestros partners que justamente están dedicados a buscar profesionales con estos perfiles. ¿Ok? Así que bueno, mencionarles que si están en un nivel como muy básico, todavía no tienen los fundamentos de la programación, tenemos otros cursos más de base, que estos son el de desarrollo web y el de JavaScript Master, que les serviría como para poder luego tomar estos contenidos y hacerlo mucho más llevadero y bueno, que puedan llegar a un buen resultado. ¿Ok? La idea es que puedan tomar estos cursos por ciclos y así puedan ir especializándose en cada área y logrando estas certificaciones digitales que nosotros les podemos entregar. Así que bueno, Sí. para ir cerrando, Bueno, chicos, ¿sí? Bueno, y apoyando lo que decía Claudio, la idea es que ustedes salgan con todos estos conocimientos de cara al mercado laboral, que son los más importantes de RIA. Primero, bueno, acá como alternativa, los proyectos los pueden hacer con Context, con manejador de estado global, más Hooks o Redux con Hooks, ya sean de las dos alternativas para arquitectura escalable. Y por otra parte, tendrían que aplicar para el proyecto final todo lo que es conexión y consumo de APIs, llamadas API, ya sea con Fetch o con Axios, se enseñan los dos en el curso, y aprender todo lo que tenga que ver con rutas, creación de rutas, navegación, optimizaciones de cargas para las rutas de las páginas, crear en este caso los ritmos explicativos con algunas definiciones que les pido de escribir de acuerdo a lo que utilizaron. En este caso, como yo le enseño patrones de arquitectura para dejar escalables los proyectos, la idea es que puedan describir cuál fue el patrón de arquitectura utilizado en el proyecto, cuáles fueron los patrones de diseños que utilizaron, también como buenas prácticas dentro de ciertas definiciones del proyecto, ya que yo le enseño como 9 patrones de diseño de React, ¿ya? Y eso también, y también una breve descripción del proyecto. También tienen que aplicar arquitectura limpia, Clean Architecture, basada en patrones de arquitectura vistos en el curso y buenas prácticas de distribución, que es lo que se llama code splitting. En cuanto a buenas prácticas de distribución, tienen que aplicar arquitectura limpia, tienen que aplicar configuración de Webpack, configuración de Babel, lazy loading para optimicidad y componentes de error, ¿ya? Para poder hacer un recovery al proyecto cuando se caiga.
Por otra parte, tienen que aplicar patrones de diseño y describirlos en ese ritmo justamente. Tienen que implementar página 404 para cuando no detecte una ruta. Tienen que aplicar el uso de hooks y manejo de ciclos de vida. También les pido que creen hooks personalizados, algunos hooks personalizados en su proyecto, ya que eso es algo que también les enseño. Les enseño también a documentar componentes utilizando la librería de prototypes. Y también les pido poder configurar todo de cero el empaquetado de recursos de producción mediante Webpack y Babel para todo lo que es la configuración personalizada, compresión, optimicidad, transformación del JavaScript moderno a uno entendible por el navegador, etc. Ya, así que hoy vemos a detalle eso. Para después, una vez que está toda esa buena práctica aplicada, poderlo deployar a la nube, en este caso de Vercel. Y la interfaz la pueden hacer cualquiera que más le acomode, teniendo en consideración responsive. Y siempre le dejo un temita de investigación que tienen que adecuar a su proyecto, ¿ya? Así que algo que siempre tenemos que hacer en el trabajo, investigar, porque obviamente no sabemos todo, así que siempre le dejo ahí un ítem para que también hacérsela un poquito más complicada también, ¿no? Y no sea todo tan en bandeja. Así que eso sería en cuanto a definiciones del proyecto final, donde si se fijan, aplican patrones de arquitectura, patrones de diseño, buenas prácticas, el deploy, los hooks, manejadores de estado globales, Redux, context, documentación, custom hooks, límites de error, high order components, configuración personalizada, producción optimizada, etc. Así que con eso ya pueden solventar y construir cualquier proyecto que ustedes se encuentren con React y es totalmente preparados para el mercado laboral. Así que esa es la idea. Así es, chicos. Así que bueno, ahí les dejamos también esta masterclass va a estar disponible en el canal nuestro de YouTube en unos momentos. Así que si quieren pueden suscribirse también ahí por ahí y bueno, ver también las otras clases que hemos hecho también de Angular o de React Native también, para que puedan echarle un vistazo si es que les interesa. Así que eso, chicos, recordarles que tenemos una súper sorpresa ya para todo este fin de semana y para la semana. Estamos en la semana del programador y por eso queremos hacer ahí un regalo ahí a todos los que les interesa esta área y quieran hacerse un camino, digamos, en el mundo del desarrollo. Y bueno, para eso estamos acá, para potenciar las carreras digitales del futuro, de lo que se necesita hoy en día y especialmente que salgan ahí con un buen set de herramientas para poder entrar ahí al mercado laboral. Así que eso, chicos, por nuestra parte nos despedimos. Espero que tengan una muy, muy buena tarde y que, bueno, ahí puedan ver todo lo que nosotros tenemos ahí en el canal para ustedes y también, bueno, en nuestra página, ¿ok? Sí, bueno, y muchas gracias a todos por sus comentarios en el chat. Y sí, realmente, como ustedes bien están notando, es un curso absolutamente completo, bastante bueno, porque si se fijan hay temas complejos que no se suelen enseñar en otros cursos. Por ejemplo, en otros cursos les van a enseñar a trabajar con React, pero les van a explicar el por qué, qué alternativas tienen, configurar la configuración de producción desde cero, eso tampoco se suele ver. Hacer el deploy en la nube, tampoco es algo que se suele ver, ni tampoco lo que se suele ver el tema como alternativas para generar la estructura, la arquitectura limpia de los proyectos, tampoco se suele ver, y ver los patrones de diseño que existen en React a detalle tampoco se suele ver. Entonces hay hartas cosas ahí avanzadas que no se suelen ver en estos cursos online y que la idea es podérselos enseñar en estos cursos, ¿no? Así que esperemos podernos topar por ahí, de verdad que no se van a arrepentir. Así es, chicos. Así es, bueno, este es el curso de RIA, que es uno de los que más se llena, así que hay cupos Se llena limitados siempre. también. Así que, bueno, estén atentos ahí a la sorpresa que les vamos a enviar y muchas gracias por conectar el día de hoy. Ya nos estaremos viendo en otra sesión. ¿Sí? Claudia, ahí te preguntan algo, si en el curso, o sea,
En el curso se hará la parte de preparación de currículum también, como en los Bootcamp Ninja. Preguntan. Mira, eso está contemplado para los bootcamp, que al final tenemos digamos, taller de empleabilidad que está como asociado al bootcamp. Los cursos en sí no está asociado a ese módulo, pero sí al completar, digamos, tú el programa pasa digamos, a la siguiente fase, que sería con nuestros partners de Recruit Me Company, poder, digamos, acceder como a una entrevista donde ellos evalúan ahí ya las competencias y según las ofertas laborales que ellos tienen, poder conseguir ahí una buena oferta laboral. Así que, no, igual para el próximo año, ya para el 2022, estamos ahí preparando algunas sorpresas también. Se vienen hartos talleres de también habilidades, de talleres de empleabilidad, también de habilidades blandas. Así que ahí vamos a estar próximamente comentando ahí un poquito de eso. Que no solamente nos interesa a nosotros esta parte como más técnica, ¿no es cierto?, del tema de la programación, sino también trabajar y potenciar la otra área que sería como el trabajo en equipo y bueno, todo lo que tiene que ver ahí el desarrollo de proyectos, pero hay que considerar de que bueno, todo esto se hace en equipo, así que bueno, también hay que potenciar todas esas habilidades. Bueno, y también como plus de este curso es que la idea es prepararlo muy bien en React, porque si después ustedes quieren pasarse a backend, por ejemplo, al curso de Node, que igual es un curso complejo, donde no solamente se ve la parte del servidor, sino que se ve también la parte, mucho React también, ya que se trabaja en base al stack MER. Entonces, todo lo que ustedes hayan aprendido en este curso, aparte de después de aprender backend, también van a seguir puliendo sus conocimientos apuntando hacia un avanzado de React en ese otro curso, teniendo en base el lenguaje en común de JavaScript. Entonces, también un excelente plus para que después quien se quiera proyectar hacia un perfil full stack. Tal cual. Así que bueno, chicos, cualquier duda también les pueden dejar ahí en nuestro correo, nos pueden ubicar ahí por la página también, hay un WhatsApp ahí disponible, así que cualquier duda o consulta no duden en hacerla, ¿ok? Así que bueno, gracias Miguel, gracias por la demo y bueno, estamos hablando chicos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy bien, cuídense. Hasta luego.